Mariana Valle, gracias por todo lo que haces por nosotros, el apoyo, tu trabajo en Los Magníficos y tu presencia permanente aquí con nosotros. Don Ángel, la lagartija de Palacio Claudia Sheinbaum convirtió el aniversario de la promulgación de la Constitución en un evento privado de Morena al no invitar al Poder Judicial. ¡Qué vergüenza! Miren, coincido con lo que planteas, Marianita. Sin embargo, quisiera agregarle a tu comentario algo más. Primero, el motivo de la celebración es una cosa que desde hace tiempo ha pasado a segundo plano. ¿Por qué? Porque, como decía en la introducción, el texto constitucional ha perdido en buena parte de su articulado sentido, razón de ser frente a la realidad de este país. No olviden que este texto constitucional fue discutido y aprobado en el año 1917, en febrero, para ser más exactos. 108 años después, este México al que se refiere esa Constitución ya es totalmente ajeno a ella. Aquella Constitución, en sus artículos que nos gusta citar como los fundamentales, para darle sentido a esa cursilería de la primera revolución social del siglo y la primera constitución social y tonterías por el estilo. Ni fue la primera revolución social del siglo, ni fue la primera constitución social también del siglo. Fue una serie de textos que fueron reflejo de lecturas mal entendidas y peor procesadas. Copiada de textos que algunos textos de especialistas o de políticos o intelectuales franceses y algo de algunos políticos norteamericanos y que les pareció a un grupo de individuos, muchos de ellos analfabetos, y con un grupo pequeño de intelectuales, algunos acurrucados bajo las alas cobertoras de Emiliano Zapata, un campesino, el mejor domador de caballos brutos en Morelos, pero un hombre sin educación, sin conocimiento alguno. A su lado estaba Gildardo Magaña y Antonio Díaz Soto y Gama, que eran los que le decían lo que debía decir, básicamente. Por la otra parte, pues andaba ahí un bandolero, un asesino, Pancho Villa, y grupos de intelectuales que estaban alrededor del grupo Sonora fundamentalmente. Por allá un general que sabía leer y escribir, o por allá otro por allá que había ido a Francia, etcétera, etcétera. Pero en términos generales, todos esos que participaron ahí no tenían experiencia ni en la lucha política o era muy incipiente, muy por encima, y tampoco tenían experiencia en derecho constitucional, de acuerdo a lo que en aquellos años se calificaba como derecho constitucional. Por eso, repito, fueron lecturas mal digeridas. Había poco conocimiento del país de muchos de los que redactaron el texto constitucional. De tal manera que se plasmaron sueños guajiros, ilusiones, cosas pretendidamente justicieras y sociales que no tenían relación alguna con la realidad que enfrentaba y padecía quizá cuando menos el 95-98% de la población del país, analfabeta, en la miseria, en la pobreza extrema, en la marginación de servicios de educación y salud, etcétera, un incipiente sector obrero en industrias de bajo nivel tecnológico, extractivas,
la explotación de la caña de azúcar en Morelos, la minería en algunas otras partes, algo en Sonora, algo en Guanajuato, etcétera. En esas condiciones, pues, se elaboró ese texto que estuvo olvidado durante decenios. La clase política haciendo lo que le daba su gana y cuando se requería, utilizaban algún artículo de los 136 para justificar su proceder. Y así funcionó la política mexicana. A medida que México se moderniza, que moderniza su economía, que empiezan a funcionar los sistemas públicos de salud y educación y que adoptamos un modelo de crecimiento hacia adentro, la sustitución de importaciones, que algunos tontitos y buenaonditas andan queriendo promover otra vez, llegando tarde 60 años a la historia económica del planeta. Pero en fin. Pero luego nos abrimos al mundo, vamos a ponerlo de esa manera, ahí en el 86-87, y en ese momento empezamos a ver no solo lo absurdo de buena parte del texto constitucional, sino que además era obstáculo para atraer inversión, para elevar la productividad, entre muchas otras cosas. Y en eso estamos. Nadie presta atención a eso. ¿Por qué? Porque para los legisladores, para los 628, no importa eso. Lo que importa es la tranza, los privilegios, los negocios, las componendas que hagan con el poderoso en turno. Esa es la Constitución y ese es, por desgracia, el uso que le da esa clase política. El extremo es de esta señora, que le sale lo caciquil de su titiritero, lo autoritario del bulto López Obrador, y por sus pistolas dice: no fue invitada la doctora Piña. Y nadie se atreve a decirle: pues está usted loca, señora. Porque si le dice uno está equivocada, es que está loca, ensoberbecida ya. Y celebra una pachanga, vamos a decir, en petit comité. Perfecto. Pensando que estas babosadas que están haciendo van a durar toda la vida, que ese poder que hoy detentan, no ostentan, lo detentan porque lo obtuvieron ilegalmente, piensan que será eterno. Nomás les falta decir que será la cuarta o quinta o enésima república que durará 1000 años, como aquellos sueños de opio de Hitler que hablaba del tercer Reich que duraría 1000 años. Loquitos están. No se puede impedir que actúen así, pero los glúteos veloces aplaudiendo a la menor provocación una serie de planteamientos absurdos. Me refiero a dos de ellos. La prohibición, dos iniciativas que ha planteado, enviado al Congreso, para prohibir la reelección en los puestos de elección popular. Y otra, prohibir el nepotismo. Que no va a haber que un puesto se lo pasa a un pariente y una tontería así. Ya veremos cómo procesa el Congreso esas dos iniciativas. Mientras tanto, que festejen, pues, los de Morena un aniversario más de la Constitución. Ya llegará el momento en que la lumbre les llegue a los aparejos y entonces sí vamos a ver de qué cuero salen más correas. Por lo pronto, disfruten el poder que tienen, no obstante que será temporal, efímero, y luego se les volteará. Llegará el momento en que la mayoría de los ciudadanos en México cobrarán a precio muy alto el desempeño no solo del bulto, sino de la anticientífica. Saludos, Mariana.